It is forbidden by international law for occupying powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. Es el portavoz de la Corte Penal Internacional hablando sobre esa orden de arresto contra Vladimir Putin, al que acusa de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia. Una realidad que la UER, la Unión Europea de Radiotelevisiones Públicas, destapó y contó hace un mes, entre ellas Televisión Española. Hoy nos acompaña Pilar Requena, que es compañera de esta casa y además también presidenta de la Red de Periodismo de Investigación de la UER. Muy buenas tardes, Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos escuchado a Rusia que no le da importancia a esta noticia. Para Ucrania es una decisión histórica. ¿Cómo valoras tú esta decisión de la Corte Penal Internacional? Vamos a ver, lo que dice Rusia es que no reconoce, porque no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, pero está claro que han apuntado directamente al responsable y a la responsable segunda de este traslado forzoso de niños ucranianos de territorios ocupados por el Kremlin a Rusia. La segunda persona contra la que también se ha dictado orden de arresto es María Lyova-Belova, que es la comisionada para los derechos de la infancia de Rusia, a la que nosotros señalábamos ya como la principal artífice de toda la organización de este traslado, pues porque la vimos en numerosos vídeos participando en ese traslado, recibiendo a los niños, yendo también a los territorios ocupados por Rusia a ver orfanatos y a ver a niños heridos, etcétera, etcétera. Estaba claramente implicada. Eran las dos personas que, por otro lado, en nuestra investigación, también el fiscal experto en crímenes de guerra, Reed Brody, también señalaba como los responsables que en cualquier investigación que se hiciese sobre el tema tenían que ser los señalados. 2 días después, además de publicar, de que la red de periodismo de investigación de la UER publicase la investigación, Putin volvió a aparecer después de casi un año, porque la última vez que había aparecido fue en marzo del año pasado, junto a Lyova-Belova, para decir que había muchas familias rusas que querían adoptar niños ucranianos y dar a entender pues lo que ellos siempre dicen, que esos niños son rusos, puesto que están en territorios ocupados por Rusia. Pero también es cierto que hay declaraciones de María Belova que dice directamente que los niños de los territorios ocupados y de Ucrania son rusos, son susceptibles de ser trasladados a Rusia. Son trasladados niños desde instituciones estatales ucranianas, es decir, en orfanatos o en centros de acogida, niños también que son separados de sus padres, bien en los campos de filtrado de los rusos, el padre o la madre es detenido, el niño es llevado a Rusia, o niños que han quedado solos por bombardeos. Y luego se han quedado también con niños en campamentos de verano a los que padres de territorios ocupados que luego han sido liberados por Ucrania mandaron a sus hijos un poco para apartarlos de la guerra y que luego no los ha devuelto Rusia. Un traslado forzoso de población civil es ya un crimen de guerra. Un traslado forzoso de niños, además, no solo es un crimen de guerra, sino que es doblemente crimen de guerra porque estamos hablando de menores y además contraviene los convenios de Ginebra. Reed Brody dijo también que se trata de crímenes de lesa humanidad. Es decir, estamos hablando de algo muy grave. ¿Qué consecuencias puede tener esta orden de detención? Porque por lo que parece no se va a poder detener a Putin, pero sí pueden pasar cosas y sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos a nivel judicial, si es que puede haber alguno? Vamos a ver, el primer problema es que ni Rusia ni otros países reconocen la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, con lo cual, pues, como bien has dicho antes, a Putin le da un poco igual, pero no le puede dar igual primero porque puede haber ahora mismo también otros tribunales que abran expediente, que abran también casos contra Putin y contra Belova sobre este tema, y sobre todo porque aquellos países que reconozcan el Tribunal Penal Internacional, imagino que si Putin o Belova se trasladan a esos países pueden ser detenidos. Es decir, dudo
que el Tribunal Penal Internacional al final consiga llevar a Putin a un juicio, porque ha habido casos también tan graves y crímenes de guerra cometidos por otros dirigentes internacionales a los que ni siquiera se les ha abierto, digamos, orden de detención internacional. Es simbólico también, por otro lado. ¿Puede haber un juicio aunque no se le detenga? Sí, ahí no estoy muy segura, pero en cualquier caso sí. De hecho, ya, aunque no haya un juicio, el hecho de que haya una orden basada en pruebas claras de la comisión del delito ya es una demostración. Es decir, nosotros en la investigación demostrábamos fehacientemente que esos niños eran trasladados forzosamente y que eran además, que eso es otro delito, que eran además nacionalizados rusos, muchos de ellos, y dados en adopción. Es decir, es delito sobre delito. Y luego están sometidos también muchos niños, sobre todo, por ejemplo, en los campamentos, a procesos de reeducación, de rusificación. Y estamos hablando de menores. O sea, si el traslado forzoso de población civil ya es un crimen de guerra, el de menores es mucho más grave, porque se va a perder, si se les da en adopción, se les nacionaliza rusos, se va a perder el rastro de estos niños, y sobre todo aquellos que son pequeños, que no tienen ninguna posibilidad tampoco de contactar con su familia, no sabrán nunca que son niños ucranianos, que no son rusos. Es decir, es muy difícil poder dar marcha atrás a estos niños que ya han sido deportados a Rusia. No, sí que se podría dar marcha atrás. Rusia lo tiene muy fácil. O sea, Rusia, la razón que da para llevárselos, digamos, es para salvarlos de la guerra, para salvarlos del peligro, que estaría muy bien, que sería muy humanitario el salvar a unos menores de vivir directamente una guerra. Lo que no es lógico es que los nacionalice y los den adopción. Si realmente lo hace por razones humanitarias, que se establezcan corredores verdes o que se establezca a través de terceros países la devolución de esos niños o bien al Estado ucraniano, en aquellos casos en que estuviesen en instituciones del Estado ucraniano, o bien a sus propias familias, que muchas de ellas ya los han reclamado. Porque hay familias que han conseguido contactar con los niños o los niños con ellas. Y en eso ya hay 125, probablemente alguno más, desde que nosotros concluimos la investigación, de casos que han vuelto a territorio ucraniano. Pero la familia, normalmente ha sido la madre, porque el padre no podría salir, puesto que está en edad de combatir y no le dejan abandonar Ucrania. La familia tiene que ir a terceros países, que muchas veces son Polonia, Letonia, y luego pasar por Rusia y muchas veces por el frente de guerra, para ir, presentar los papeles, la documentación del niño, y entonces se lo devuelven. Pero como digo, han sido 125 casos. Teníamos estos son los que tienen familia que reclama. Hay muchos que no si vienen de solo familia orfanato... que reclama, sino familia que puede entrar en contacto con el niño y el niño le dice dónde está, o la familia de niños que han sido llevados a campamento y que consiguen averiguar si siguen en ese campamento, porque a veces los niños han sido trasladados a Moscú, y desde Moscú a veces hemos detectado niños hasta en Siberia, Tartaristán, Chechenia. Es decir, no se quedan todos en la región de Rusia, en Crimea. Luego a veces los trasladan primero a Donetsk, a territorio, a una de las repúblicas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, y desde ahí siguen camino o siguen trasladándolos a otras zonas de Rusia. ¿De cuántos niños podríamos estar hablando? Vamos a ver, nosotros hablamos de centenares porque son los que vimos, los que pudimos más o menos contar entre los aviones, los autobuses y los trenes de los que tuvimos constancia en los vídeos. Es verdad que no todos aparecían en vídeos y que a lo mejor no conseguimos todos los vídeos, por eso extrapolamos y nosotros hablamos de centenares. Ucrania habla de entre 14 y 16.000, que yo creo que también es una cifra bastante plausible, y ha habido también, después de publicar nosotros, se publicó otra investigación más centrada en el tema de la reeducación por parte de Yale, en contacto con el Departamento de Estado norteamericano, en el que hablaban de 6.000 niños. Es decir, estamos hablando de cifras de miles de niños. ¿Crees que tanto esta investigación
de la UE, como también que se haya dictado esta orden de detención internacional, pueden hacer que desde Rusia se dé marcha atrás en estos casos? Vamos a ver, Putin dejó muy claro 2 días después de la publicación de nuestra investigación que no daban marcha atrás. Si hoy dice que no reconoce al Tribunal Penal Internacional, pues lo mismo. Ellos insisten en que esos niños son rusos y en que ellos quieren salvar a esos niños. Ojalá diesen marcha atrás, ojalá devolviesen a los niños y ojalá dejasen de secuestrar, porque no, esto es un secuestro, aparte de un traslado forzoso, es un secuestro a estos menores, pero no creo. Si sirviese todo esto para que parase esta práctica, pues habríamos, ya nos sentimos, yo creo que muy satisfechos y muy orgullosos de haber conseguido dar un paso en el campo de la justicia. Ojalá consiguiésemos que esos niños pudiesen ser devueltos. Ojalá. Pilar Requena, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde en 24 y sobre todo por iniciar esa investigación que ha derivado en esta orden de detención internacional de Putin. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.